Bueno, otro tema que nos queda por ver es el síndrome de escape sombreado, que es un síndrome, quiere decir que es un conjunto de respuestas que se da tras la detección de las plantas vecinas o el sombreamiento vegetal. Habíamos dicho que del espectro de radiación importante para las plantas teníamos la radiación UV, de la radiación ultravioleta, luego el visible y una parte del infrarrojo. Sí, habíamos dicho que tenemos distintos fotorreceptores capaces de sensar en distintas porciones de este espectro. Ya habíamos visto que si nosotros utilizamos un espectroradiómetro y cuantificábamos el espectro, es decir, la cantidad de fotones que teníamos por cada longitud de onda en un ambiente abierto, es decir, cuando no tenemos ningún vegetal que esté interfiriendo entre el sol y nuestro sensor, íbamos a detectar un espectro como el que tenemos acá, mientras que si nosotros teníamos nuestro sensor debajo de un canopeo, es decir, debajo de las hojas, había una absorción selectiva y que, porque todas las longitudes de onda no eran absorbidas por igual, ¿sí? Hay una reflexión en el verde y hay un aumento del rojo lejano, hay una parte de absorción del rojo lejano, pero esto genera que disminuye. Acá no está la parte del UV representado, pero digamos que en una situación de sombreamiento nosotros tenemos menor cantidad de radiación fotosintéticamente activa y vamos a tener distinta composición espectral, porque el ambiente se va a ver empobrecido de radiación UVB, de radiación en el azul, y vamos a tener una menor relación rojo-rojo lejano, obviamente porque se va a ver empobrecido en rojo y no tanto en rojo lejano, ¿sí? Y dijimos que era importante esta relación porque los fitocromos tenían dos formas interconvertibles que absorbían tanto la radiación roja como la roja lejana. Bien. Además, las plantas pueden detectar la presencia de plantas vecinas. Acá vemos un experimento con Datura ferox donde se pudo observar que según la densidad las plantas cambiaban su forma, ¿sí? Entonces, a bajas densidades teníamos una planta normalmente desarrollada y a medida que esta aumentaba íbamos viendo que aumentaba la elongación del tallo y las hojas se reposicionaban en una posición diferente, ¿sí? Para comprobar a qué se debía esto, se hicieron crecer las plantas con unos espejitos, un experimento se llama de manipulación lumínica, donde se hacen crecer las plantulitas con un espejito, solamente la plántula con un espejito rojo y después con un espejito que reflejaba el rojo lejano. ¿El rojo lejano de quién? De esta misma planta, es decir, que se reflejaba a sí mismo. Bueno, gracias a esto se pudo detectar que la simulación de las plantas vecinas con un espejo de rojo lejano era la que generaba que las plantas pudieran desencadenar esta respuesta morfológica en función de este sombreado, ¿sí? ¿Qué indica ese sombreado o la detección de plantas vecinas? Y que la planta pueda detectar la planta vecina le va a permitir ver o anticiparse a una competencia futura, que puede ser que sean plantas de una misma estatura y que la competencia solamente sea por agua y nutrientes, pero puede ser que esta sea muchísimo más alta que la planta en cuestión que está censando esa vecina y que esta competencia sea por luz también, sí, que sería complicado porque las plantas necesitan luz para fijar el dióxido de carbono. Bueno, también necesitan agua y nutrientes, pero bueno, se dice o se asocia principalmente este conjunto de respuestas para incrementar las chances de las plantas a percibir más luz. Bueno, también esta detección de plantas vecinas se hizo en un experimento en el que se hizo crecer unas plantulitas, acá no me acuerdo de qué eran, no me acuerdo qué eran, donde lo que hicieron fue poner las plantas al lado de un canopeo verde, ¿sí? Que eran unos pastos, donde le habían puesto una tela romboidal o tela de gallinero para evitar que hubiese contacto de las hojitas de este canopeo con la plantita en cuestión en la que se estaba midiendo, y después un canopeo muerto que era el mismo al que le habían aplicado un herbicida, es decir que este estaba verde y este estaba muerto, seco,
y vieron que acá sí había una elongación del tallo y acá no. Sí, ¿se acuerdan que yo les había dicho que había sido Made in Argentina el descubrimiento de la percepción de las plantas vecinas gracias al fitocromo B? Bueno, este es un paper, no sé si es Science o Nature, ya no recuerdo, que se publicó en el 87 por Carlos Ballaret, que es un investigador argentino, fotobiólogo, que bueno, generó esta publicación. Entonces, la percepción de un canopeo verde cercano, que genera una baja relación rojo-rojo lejano lateral, ¿sí? Como unos espectros que ya habíamos visto antes, promueve la elongación del tallo. Bueno, entonces, en función de que las plantas detecten un sombreamiento efectivo, es decir, esta disminución del par, del UV, del azul y la disminución de la relación rojo-rojo lejano, pueden generar este conjunto de respuestas que ahora vamos a ver, así como lo vemos acá, que sería que disminuye esto y aumenta, hay mayor proporción del rojo lejano. Y también cuando detectan la presencia de vecinas, ¿sí? Es decir, que esto genera un alargamiento del tallo, una menor ramificación, porque digamos que hay como una partición de la alocación de los recursos que van hacia aumentar el crecimiento del tallo. También se observa el alargamiento de los pecíolos, la ubicación erecta de las hojas, se llama epinastía, y la floración anticipada, ¿sí? ¿Esto qué pasa? ¿Ocurre en qué especies? Y no ocurre en todas las especies, ocurren en aquellas especies que son plantas de sol o que son plantas de hábitats abiertos. Aquellas especies que están aclimatadas a condiciones de sombra, es decir, que son sotobosque, por más que variemos la relación rojo-rojo lejano, no cambia la elongación de su tallo. Es como que serían menos sensibles a estas variaciones. Entonces, estas plantas que se las llama shade avoiders o sun plants, es lo mismo que plantas de sol, generan este síndrome cuando perciben sombreamiento vegetal y también cuando perciben bajas relaciones rojo-rojo lejano lateral. Es decir que si hacemos crecer plántulas en una relación alta de rojo lejano o baja, cambia radicalmente la morfología, generándose todas estas respuestas que acabamos de enumerar. ¿Sí? Acá tenemos una situación de alta y una de baja, rojo-rojo lejano, y un detalle de cómo se ven estas. Acá lo que se promueve es la dominancia apical por bajas relaciones rojo-rojo lejano. En el transcurso de esta clase vamos a definir la dominancia apical. En el caso de plantas o especies que son rosetas, bueno, no hay una elongación del tallo, sí puede haber una elongación de su escapo floral. Pero en el estado vegetativo de Arabidopsis, si nosotros la cultivamos en una alta relación rojo-rojo lejano, vamos a ver un fenotipo como esto, mientras que si estamos en la situación de baja relación rojo-rojo lejano, vamos a ver uno como este, donde vemos que existe una elongación de los pecíolos. ¿Sí? Acá tenemos esto mismo comparado con, de Arabidopsis con Brassica rapa, pero acá Arabidopsis ya está en su estado reproductivo. Vemos que se promueve, durante el síndrome escapial sombreado, se promueve la floración, es decir, que se anticipa, pero solo en algunas especies. Estos son ejemplos de esto. Bueno, este síndrome lo que genera es que exista un cuerpo más competitivo de la planta, es decir, que es más alta o más slender, también lo pueden encontrar así en la bibliografía, pero esto no es gratis, tiene algunos costos asociados, como por ejemplo que la planta se hace más susceptible al impacto del viento o al ataque de patógenos y también al ataque de insectos herbívoros, ¿sí? También hace que esta participación de fotosimilados hacia estructuras de crecimiento vegetativo vaya en detrimento de lo que la planta puede estar enviando a otros destinos como son los frutos, ¿sí? De hecho, bueno, eso genera que existan, digamos, aquellas variedades, por ejemplo, que tienen mayor síndrome escapial sombreado, pueden tener menores rendimientos. Es algo que se ha buscado aplacar, digamos, o que las respuestas se hayan disminuido o aplacado al síndrome escapial sombreado para tener mejores rendimientos. Bueno, además las señales rojo y rojo lejano regulan la posición de las hojas, ¿sí? Acá vemos un experimento súper lindo que hizo también un investigador del IFEBA en la UBA,
en su tesis doctoral, donde vio y trató de estudiar con estos espejitos, ¿sí? Si estos espejitos cambiaban la orientación de las hojas. Y sí, bueno, vio que dependiendo del lugar donde los ponía, las hojas se reorientaban hacia distintos puntos cardinales. De esta manera, si estamos en un cultivo denso y las hojas pueden reorientarse, digamos, yendo en contra de donde tengo más reflexión de rojo lejano, se va a permitir o va a favorecer la intercepción lumínica, una intercepción lumínica más eficiente en ese cultivo. Acá tenemos una diapo donde podemos ver el síndrome de escape del sombreado, pero a lo largo de todo el ciclo de vida de Arabidopsis. Ven que esto también es made in Argentina, porque fueron fotitos. Acá en Argentina cultivamos Arabidopsis en vasitos de gaseosa. Funcionan perfecto, ¿no? En Estados Unidos y en otros lugares del mundo hay todos un kit especiales, pero bueno, nosotros que hacemos todo con bajo presupuesto y la atamos con alambre, lo cultivamos así. Acá vemos que cuando hay luz, se promueve la germinación de Arabidopsis y el establecimiento de una plántula que está desetiolada, mientras que cuando tengo sombra o rojo lejano voy a tener este hipocotilo elongado. Perdón, en la semilla nos dijo que se inhibía con rojo lejano la germinación o se retrasa. En el caso de que la planta esté bajo unas altas relaciones rojo lejanas, vamos a tener hojitas con pecíolos cortos, mientras que cuando esto se dé vamos a tener pecíolos más largos, y además esta epinastia, porque están para arriba, y que se adelanta la floración, en este caso donde tengamos las plantas sombreadas por otras plantas. Bien, ¿cómo está regulado? Y está regulado esto tanto por fitocromos como por criptocromos, es decir, ambos, es decir, tanto la luz roja como la luz azul, están inhibiendo al síndrome de escape al sombreado, es decir, que está siempre reprimido. Les dije que las plantas eran organismos muy reprimidos. Bueno, se les ocurre entonces pensar cómo serán o cómo se observarán estas plantas, las plantas mutantes de distintos fitocromos, pero en el estado adulto. Ya lo vimos antes en el estado de las plántulas. Bueno, en el estado adulto pasa lo mismo que en las plántulas en el caso del wild type creciendo en luz roja respecto del wild type del mutante de FIA en luz roja no, en luz blanca. Respecto del mutante de FIA en luz blanca, así que tienen un fenotipo bastante similar. Y luego tenemos a FIB, que ya tiene pecíolos bien elongados y las hojas están reposicionadas en forma erecta. En el caso del mutante de A, B y E, vemos que esto se ve bastante más complicado de fenotipo, y acá, bueno, ya realmente vive las plántulas, estas plantas producen semillas, pero en menor cantidad, y bueno, vemos, alteraciones severas de la morfología. Entonces, es importante esto, pero los mutantes de FIB vean que en todos siempre están mutados FIB. Tienen síndrome de escape al sombreado constitutivo, ¿sí? Es decir, no tener FIB hace que nunca estos no tengan las proteínas necesarias para poder inhibir, nunca pueden formar el PFR que inhibe el síndrome de escape al sombreado. Bien, esto de que las plantas puedan responder tanto a un sombreado total o a las plantas vecinas, también se puede simular, o sea, se puede simular la presencia de plantas vecinas, por ejemplo, con luces que emitan rojo lejano, o también se puede, que le podemos estar irradiando durante todo el día, o también se podrían estar irradiando durante un periodo o un pulso al final de la noche. Acá tenemos unas plantas mutantes de pepino y un pepino normal, donde se les dio, esta es la planta normal, y esta es la que se le dio un pulso al final del día, y ven que elonga su tallo, mientras que los mutantes no tienen ese FIB, aunque le demos un pulso de Ferret al final del día, no hay cambios, porque bueno, no tiene, por supuesto, el fitocromo y no es capaz de
censar esto. Bueno, ya vamos a ver qué importancia tienen estos pulsos de rojo lejano. Lo que hacen este pulso de rojo lejano es convertir el PFR a PR, que normalmente se convertiría en la noche por la reconversión, ¿sí? Pero acá le estamos dando una señal específica antes de que esto ocurra normalmente. Bien, acá podemos ver unas plantas mutantes de FIB, de tomate. Yo les había dicho que el mutante, esta es la planta que se llama Moneymaker, que es el background genético. Y acá tenemos un con rojo lejano. En este caso, durante todo el día vemos lo altas que son estas plantas. Y este es el doble mutante de FIB1, FIB2. Yo les dije que del FIB, en el caso del tomate, había una duplicación. Y bueno, esta es como se ve la plántula. Aunque le pongamos rojo lejano, sigue viéndose igual, les cuento, ya les spoileo el resultado. Nosotros normalmente en la presencialidad hacíamos este práctico y bueno, nada, les hacíamos medir varias cosas en las plantas y estaba bastante interesante, bueno, al menos a mi criterio. Bien. Entonces, las plantas que carecen de los fotorreceptores más importantes muestran serias alteraciones en el crecimiento. Recién vimos cómo se ve una planta sin fitocromos y acá tenemos una que, además de tener mutado FIA y FIB, tiene mutado el CRI1 y CRI2. Ven que realmente tiene muchas alteraciones en el crecimiento. ¿Les parece que una planta puede vivir sin fitocromos? Les cuento que sí. Hace un tiempo también acá fue un trabajo Made in Argentina. Se obtuvo el quíntuple mutante de fitocromos, pero se obtuvo en un background genético de FT, en el background genético de un mutante de un factor de transcripción que se llama FT, que ya vamos a ver por qué es importante en la clase de floración. Y este quíntuple mutante, en realidad es quíntuple de fitocromos, pero además es mutante de FT, tiene los pecíolos muy elongados, ¿sí? Este es el mutante de FT que se ve normalmente, que bueno, se ve un poco atrasada la floración en este respecto al wild type, ya vamos a ver por qué. Y acá tenemos el quíntuple mutante. Bien, para hablar de dominancia apical vamos a definir el fitómero, que el fitómero es digamos una unidad que incluye al nudo, al entrenudo, a la yema axilar y a la hoja. Bueno, la arquitectura, las variaciones en la arquitectura, es decir, la disposición de los distintos órganos de la planta en las tres dimensiones, se va a caracterizar por múltiples repeticiones de estos fitómeros, ¿sí? Para que exista ramificación tiene que claramente existir la formación de yemas laterales. Hay mutantes que tienen una formación de las yemas laterales inhibida y que por lo tanto no puede ramificarse, como es el caso del que observamos acá en la foto. Este es un wild type de tomate que normalmente ramifica y brotan estas yemitas laterales, que cuando uno está en producción las va sacando para tener más frutos y evitar tener muchos ápices, muchos destinos, ¿sí? Y en este caso, bueno, están estos mutantes que no pueden tener estas ramificaciones. ¿Qué es la dominancia apical? Bueno, es un proceso mediante el cual el ápice inhibe el crecimiento de las yemas axilares, ¿sí? O sea, este ápice inhibe el crecimiento de estas yemas laterales. Cuando se remueven ese ápice, las yemas laterales se liberan, acá estarían, este ápice se removió y se liberan y comienzan a crecer. Muchas veces ese nuevo ápice se transforma en dominante e inhibe las nuevas yemas laterales que quedan por debajo de este. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo está esto regulado? Y bueno, las auxinas nosotros sabemos que son sintetizadas en el ápice y que se transportan a través del transporte polar de forma basípeta hacia la base del tallo y hacia las raíces, ¿sí? Mientras que generalmente las citocininas y las estrigolactonas se sintetizan en raíz. Bueno, las citocininas no solamente se sintetizan en raíz, pero la síntesis de citocininas y estrigolactonas en la raíz
se mueven en forma acrópeta, ¿sí?, hacia el ápice de las plantas. Las auxinas se transportan a través de este transporte polar, mientras que las citosininas y las estrigolactonas a través del xilema, ¿sí? También puede haber, en el caso de las auxinas, transporte a través de el floema. Bien. Las auxinas lo que hacen es promover esta dominancia apical, es decir, que inhiben la ramificación. O sea, hablamos de dominancia apical, pero podríamos también estar hablando de inhibición de la ramificación, que sería lo mismo. Entonces, estas son las yemas que están dormidas, las yemas laterales. Cuando se decapita el ápice, brotan estas yemas laterales que estaban inhibidas, entonces empiezan a crecer. Pero si en lugar de donde se removió el ápice yo coloco auxinas, esto se inhibe la brotación de estas yemas laterales, lo que demuestra que la síntesis de auxinas en el ápice es la que está inhibiendo esta dominancia apical. Bien, acá tenemos un esquema donde se muestra una planta intacta donde sus yemas laterales, donde la brotación de las yemas laterales está inhibida, mientras una donde se decapita y se libera la dormición de estas yemas. Si se les coloca auxinas, se inhibe, y si se coloca un inhibidor del transporte de auxinas, como por ejemplo el NPA, ¿sí?, debajo de donde se ha inhibido este transporte, ocurre la liberación o la brotación de estas yemas laterales. Bien. Entonces, las auxinas inhiben la ramificación, y las estrigolactonas son otras hormonas que también la inhiben, ¿sí? Acá podemos ver plantas de arroz del genotipo salvaje y del wild type deficiente en estrigolactona, y lo mismo acá en arveja. ¿Qué sucede? Bueno, las estrigolactonas lo inhiben porque el transporte de auxinas desde el tallo hasta la raíz induce la síntesis de estrigolactonas, porque induce a través de la expresión de un gen que se llama MAX4, y esto inhibe directamente la brotación de las yemas. Acá luego tenemos estas plantitas mutantes de estrigolactonas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, acá podemos ver una plantita wild type, una planta mutante de la señalización de estrigolactonas que inhibe. Si la inhibe y está mutada en la señalización, esta es más ramificada. O sea, acá, como una planta, una roseta, vemos la ramificación a nivel del escapo floral. Y después tenemos 3 genotipos mutantes, MAX1, MAX3 y MAX4, que son mutantes de la biosíntesis de estrigolactonas. Como son deficientes en estrigolactonas, al igual que en la foto anterior, tenemos más ramificación. Luego, a través de una técnica muy interesante, que es la de los injertos, se pone un genotipo sobre un pie. En este caso, cuando se injertan los tallos de mutantes de la biosíntesis de estrigolactonas, que acá están representados en color rojo, sobre el wild type, ¿sí?, que el wild type lo que está haciendo es sintetizar estas estrigolactonas que viajan desde las raíces e inhiben la ramificación. En este caso se revierte el genotipo de estos mutantes, porque acá las estrigolactonas están siendo aportadas por la raíz, inhibiendo esta ramificación. Luego, si se coloca sobre este mutante de la señalización de estrigolactona sobre el wild type, bueno, no se puede revertir este genotipo que tiene este mutante de la señalización, porque por más que tengamos estas estrigolactonas sintetizadas por el wild type, que no tenía ningún problema en su biosíntesis, pero no puede generar la respuesta. Mientras que si injertamos el wild type o los mutantes de la biosíntesis sobre este mutante de la señalización, o sea, si el wild type o los mutantes de la biosíntesis, cualquiera de los 3, sobre los mutantes de la señalización que están representados en celeste, evitamos la ramificación, ¿sí? En este no había ramificación, y en los mutantes de biosíntesis sí, demostrando acá que
MAX2 puede, o sea, va a ocurrir la señal porque no está, digamos, no tiene inhibida la biosíntesis, pero no la puede señalizar. ¿Ok? Bien, entonces no responde. Esa sería un poco la forma en la que se descubrió esto. Va yendo a bueno, y la otra hormona que participa son las citocininas, que son reguladores positivos de la ramificación. O sea, las auxinas y las estrigolactonas la inhiben, mientras que las citocininas la promueven. Imagínense que esto es algo que se utiliza en jardinería, ¿sí? No es que por cursar fisiología vegetal se conviertan en jardineros, pero al menos pueden entender las bases fisiológicas de prácticas culturales que se realizan. ¿Sí? Las citocininas, acá podemos ver, bueno, unas plantas control a las que se les aplica citocinina, ven que están más ramificadas, y luego que además de aplicarle citocininas, le aplican gibralinas y ven que se elongan los tallos. Entonces, acá podemos ver que las citocininas antagonizan los efectos de las estrigolactonas porque rompen la dominancia apical, porque inducen la ramificación. La regulación general o el esquema que nos permite ver esto, ¿sí? Esta dominancia apical o la inhibición de la ramificación de estas yemas laterales por la dominancia apical que ejercen las auxinas sintetizadas en el ápice, sería más o menos así. Entonces, las auxinas sintetizadas en el ápice estimulan la biosíntesis de estrigolactonas, estas a través de MAX4, que habíamos visto que era un gen de síntesis de estrigolactonas, ¿sí? Estos estrigolactonas promueven la expresión de este gen, que es branch 1, que inhibe la ramificación o la brotación de estas yemas laterales. Paralelamente, las estrigolactonas inhiben la expresión de los genes de biosíntesis de citocininas que que también inhiben a BRC1, que es un inhibidor de la brotación de las yemas axilares, ¿sí? O del crecimiento de las yemas axilares, ¿sí? Es decir que las citocininas promueven la ramificación porque inhiben a este inhibidor que está inhibiendo la ramificación, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Estos IPT son los genes de biosíntesis de citocininas. Pero además de esta regulación hormonal, se ha visto que los azúcares, es decir, que la fuerza entre los destinos, de las fuentes y los destinos, también pueden promover la liberación o el crecimiento de las yemas axilares antes de que se perciban la disminución del transporte de las auxinas. Es decir, que se necesitan azúcares para que pueda ocurrir este crecimiento. Bueno, por supuesto, por lo que ustedes ya conocen de cómo ocurre el crecimiento vegetal. Entonces, esta liberación de la ruptura de la dominancia apical depende de la disponibilidad de los azúcares. Bien, entonces, las auxinas, las estrigolactonas y las citocininas controlan la ramificación. La ramificación del tallo es promovida por citocininas, pero inhibida por auxinas y estrigolactonas. En cuanto al desarrollo radical, bueno, se sabe que las plantas pueden modificar la arquitectura de su sistema radical para, obviamente, optimizar la absorción de agua y de los nutrientes. La parte aérea va a estar, siendo modificada para optimizar la fijación de dióxido de carbono a través de la fotosíntesis por la intercepción de luz, principalmente, pero no únicamente, y esto para optimizar la absorción de agua y nutrientes. Existe una gran diversidad en cuanto a sistemas de arquitectura de raíz, ¿sí? Algo ya mencionamos cuando hablamos al principio de la materia en la unidad de agua. Y bueno, quienes promueven o quienes participan en la formación de raíces secundarias y en este crecimiento son las auxinas. Acá tenemos una planta de Arabidopsis creciendo en agar. Una de las formas de ver la arquitectura de la raíz de plantas muy pequeñas como Arabidopsis es sembrar semillitas en cajas de Petri, se colocan en forma vertical y se observa cómo es el crecimiento, que no tiene de real. Es que en esa situación es bastante artificial y las raíces están expuestas a la luz,
A mí no me copa mucho, pero es algo que se hace, y acá vemos que crece normalmente la raíz de esta plantita de Arabidopsis y que tiene raíces laterales secundarias, mientras que una plantita que tiene un NPA, que es un inhibidor del transporte polar de auxinas, no está ramificada. Entonces, para que ocurra esta ramificación o la formación de raíces secundarias y también de raíces adventicias, necesitamos la presencia de auxinas y de determinados genes, por supuesto, para que se inicie esta formación lateral. Y bueno, como no lo vimos este año, pero bueno, nosotros vimos normalmente en la presencialidad, y hay un práctico donde ponemos estacas de álamo y de sauce en distintas concentraciones de auxina, y vemos cuándo es promovida esta producción de raíces laterales y cuándo es de raíces laterales y adventicias, porque esto es a partir de estacas herbáceas, no digamos a partir de la radícula, del embrión, sino que es a través de la formación de raíces adventicias. Bien. Además, la arquitectura de la raíz, nosotros ya vimos que dependía de la disponibilidad de nutrientes. Habíamos dicho que parches, es decir, por ejemplo, nitrógeno y fósforo, hacía que aumentaran la ramificación localizada en ese lugar. Si hay bajos niveles de fósforo, aumenta la ramificación. Hay una alta ramificación en la zona superficial. Esto, bueno, es señalizado a nivel de toda la planta. También bajos niveles de azufre aumentan el crecimiento de la raíz primaria y hay más ramificación, mientras que cuando hay bajos niveles de potasio o parches de potasio no hay muchas modificaciones de la arquitectura. A su vez, altos niveles generalizados de nitrógeno reducen la ramificación, como podemos ver acá, y esto podría deberse a un aumento en los niveles de auxinas, porque al pasar plantas de un nivel alto de nitrógeno en un medio de cultivo a uno menor, los niveles de auxina aumentan. Es decir, cuando están creciendo, digamos, pasan de 50 milimolar de nitrógeno a 1 milimolar, aumenta la concentración de auxinas. Y bueno, como habíamos dicho también, bajos niveles de fósforo reducen los niveles de auxinas en el ápice y por lo tanto se reduce la actividad mitótica en esa región. Y bueno, este es uno de los efectos principales que están ligados a la división celular, ¿sí? Que hace que cuando hay bajos niveles de fósforo esté altamente ramificado. Esta señalización ocurre, digamos, en toda la planta. Acá les dejo la diapo que será en el libro para que la puedan ver. Y bueno, la conclusión de esto es que las auxinas promueven la formación de raíces secundarias, mientras que las citocininas la inhiben. Bien, después de hablar de la germinación, vamos a seguir hablando de los distintos procesos que hacen el desarrollo vegetativo. Entonces vamos a ver distintos procesos, como el crecimiento y el establecimiento de las plántulas, el fototropismo, el gravitropismo, la desetiolación, dentro de esto vamos a ver la foto y la escotomorfogénesis, el síndrome de escape del sombreado, la dominancia apical y el desarrollo apical. Bueno, cuando hablamos de esto, del crecimiento y el desarrollo de las plántulas, vamos a decir que una planta consideramos que se ha establecido cuando es capaz de hacer fotosíntesis, de absorber agua, nutrientes y llevar a cabo la diferenciación normal de todas las células y tejidos, y también de poder responder adecuadamente a los distintos estímulos hormonales. Digamos, es cuando, además de ser autótrofa, puede responder a los estímulos ambientales. Generalmente el tamaño de las semillas es un factor importante, ya que semillas más grandes contienen más reservas. Se dice que esta es una etapa crítica porque, digamos, la transición entre la germinación y el crecimiento autótrofo de esta semilla es verdaderamente difícil y hay mucha mortandad de plantas, o sea, no hay una gran tasa de supervivencia, ya que esto, es crucial para que se pueda establecer y luego desarrollarse. Para ver la diferencia entre establecimiento de plantas y la diferencia entre epigia e hipogia, pueden ir a este web topic. Bien, habíamos dicho que las auxinas promovían la elongación celular en tallos incoleoptiles, de hecho ya habíamos visto esta figura, y vimos que las auxinas
podían incrementar la longitud y la expansión celular. De hecho, las auxinas lo que hacen es modificar el pH del apoplasto, acidificándolo, y esto favorece la acción de las expansinas. ¿Sí? Acá veíamos que una adición de ácido gibberellico disminuía el pH, pero incrementaba la elongación en micrones. ¿Qué sucedía? Y bueno, las auxinas eran percibidas por receptores que están en la membrana plasmática y otros que están en la célula, y estos secuestraban a inhibidores de la acción de auxinas, que a su vez están inhibiendo la acción de genes, por ejemplo, de las expansinas, que son necesarias para el crecimiento. Las auxinas entonces, además de hacer esto, promueven la acidificación del apoplasto, que van a redundar en el crecimiento o la elongación celular. ¿Qué ocurría? Y esta acidificación provocaba el ablandamiento de las paredes por acción de estas expansinas. Este ablandamiento de las paredes estaba dado porque se rompían los puentes hidrógenos que existían entre las hemicelulosas y las celulosas, ¿sí? Y bueno, además, cuando se aplican auxinas, se promueve la expresión de distintos genes de expansinas. Bien, otro punto importante que habíamos mencionado cuando estudiamos las auxinas fue que los tejidos, dependiendo del tejido, estos tenían una acción diferencial, porque una concentración que podía promover el crecimiento en el tallo podía ser inhibitoria para el crecimiento en la raíz, ¿sí? Como, bueno, lo vemos por ejemplo acá. Esta concentración de 10 a la menos 6 inhibe el crecimiento de la raíz. Entonces dijimos que se denominaba acción dual, es decir, que hay una concentración óptima para el alargamiento del vástago que es inhibitoria para el crecimiento de la raíz. Generalmente se dice que las raíces son más sensibles que el tallo y que, bueno, si se agregan auxinas, el crecimiento disminuye. Cuando digo que son más sensibles, quiere decir que concentraciones más bajas estimulan el crecimiento, porque mayores lo inhiben. Bien, a su vez también hablamos de las gibberelinas, que las gibberelinas también promovían la elongación de los entrenudos, ¿sí? Como podemos ver acá. Otro proceso importante que se da durante el crecimiento vegetativo son los tropismos. Los tropismos hacen referencia a un crecimiento direccional en respuesta a un estímulo ambiental que es causado por el crecimiento asimétrico del tallo o de la raíz. Y estos, bueno, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Son positivos cuando ese crecimiento direccional se da hacia un estímulo, y negativo cuando va en contra de este, ¿sí? Dentro de los principales tipos de tropismos vamos a hablar del gravitropismo, del fototropismo y de los tigmotropismos. De este no vamos a desarrollar mucho, pero son los tropismos en respuesta al toque, ¿sí? O a un estímulo mecánico. Cuando hablamos de gravitropismo, sabemos que la raíz presenta un gravitropismo positivo y que el tallo presenta un gravitropismo negativo. Primero vamos a hablar del gravitropismo en el tallo. Acá podemos observar lo que sucede en coleoptiles, ¿sí? Y bueno, sabemos que cuando coleoptiles o tallos se colocan horizontalmente, las auxinas se transportan lateralmente hacia una parte inferior de los mismos. Esto genera que esa parte inferior crezca más rápidamente que la superior y que nuevamente, como vimos en la figura anterior, este tallo se pueda doblar y crecer hacia arriba o en contra de la gravedad. En este experimento se observó cómo al colocar un coleoptile en forma horizontal, este estaba, bueno, creciendo vertical, se cortó, se colocó en forma horizontal y se pusieron unos bloquecitos de agar y se dejó que difundieran las auxinas que eran sintetizadas en el ápice de este coleoptile hacia estos bloquecitos de agar. Entonces, luego lo que se hizo fue a otros coleoptiles de maíz, los decapitaron y le pusieron la parte inferior de este bloquecito y la parte superior. Y vieron que al coleoptile donde le habían puesto la mitad inferior, vieron que se doblaba, se curvaba hacia,
bueno, hacia un lado, mientras que aquel que le habían colocado la mitad inferior, perdón, está colocado esta mitad inferior en la parte superior, no sé si lo alcanzan a ver, es como que cortaron el colectil y está puesto en la mitad superior. Y esto, y a este, en la mitad inferior, le colocaron este bloquecito de agar y vieron que no se curvaba. Es decir, que en este, que es el de la parte inferior, es donde había una mayor concentración de auxinas y esto permitió este crecimiento de esta zona y por lo tanto la curvatura, porque esta parte del tallo creció más que esta. Bien, esto ocurre gracias a algo que vimos que tenían las auxinas y que era muy particular, que se llamaba transporte polar, y este transporte polar estaba dado por la presencia de distintos tipos de transportadores de ingreso y de egreso de las auxinas a las células, y bueno, que son este tipo de transportes independiente de la gravedad. ¿Qué pasa en la raíz? Bueno, en la raíz, un esquema de una raíz y las distintas partes. Sabemos que la raíz tiene una cofia. Bueno, se hicieron una serie de experimentos y vieron que cuando se eliminaba la cofia de una raíz que crecía verticalmente, se estimulaba levemente la elongación, pero que cuando se eliminaba la mitad de la cofia, que es la que estaba protegiendo la raíz, veían que ésta se curvaba hacia el lado donde permanecía la mitad de esa cofia, ¿sí? Es decir, que esa cofia tiene alguna sustancia que está inhibiendo el crecimiento en ese lugar donde está la cofia propiamente, y que acá deja de estar esta sustancia inhibitoria, que justamente esta sustancia inhibitoria son auxinas. Por el otro lado, en una raíz con cofia, cuando se la orienta horizontalmente, se la coloca horizontalmente, se observa que genera una curvatura gravitrópica normal, es decir, que se curva hacia el estímulo de la gravedad. Y cuando se eliminó la cofia, vieron que se estimulaba ligeramente la elongación. Entonces, la cofia es el sitio de percepción de la gravedad y produce un mensajero químico que modula el crecimiento en la zona de elongación. Este mensajero químico son las auxinas. Pero bueno, nos cabe preguntar cómo detectan las plantas la gravedad. Bueno, las plantas poseen en estas células de la cofia un sistema muy importante que son amiloplastos o estatolitos, ¿sí? Que es decir, que son plásticos que pueden acumular almidón. Y estos, cuando la raíz está ubicada en su orientación vertical, ejercen todos una presión uniforme sobre el retículo endoplasmático y hace que la raíz crezca en ese sentido. Pero cuando esa raíz se cambia su orientación, es decir, por ejemplo, que se cambia su orientación en 90 grados, hace que estos estatolitos decanten en otra posición de la célula, tienen suficiente densidad como para que esto ocurra, y esto genera una presión desigual sobre el retículo endoplasmático que hace que se desencadene esta respuesta gravitrópica en la raíz. Pero bueno, ¿cómo ocurre? Y bueno, nosotros sabemos que existe un flujo de auxinas desde el tallo hacia las raíces, ¿sí? Y cuando existe estos estatolitos en la raíz ubicada en su posición normal, es decir, creciendo hacia el centro de la gravedad, estos estatolitos hacen presión sobre el retículo endoplasmático. Cuando ocurre esto, hay auxinas que se transforman acrópetamente hacia la base de la raíz, ¿sí? Pero esta distribución es uniforme hacia los dos laterales, digamos, de la raíz. ¿Qué sucede? Cuando en una raíz que está en forma horizontal, estos estatolitos se depositan de un lado y inician un transporte asimétrico de las auxinas. Hacen que aumente la cantidad de auxina transportada por digamos, en el lado inferior. Esta mayor concentración o mayor cantidad de esta auxina en este lugar hace que se inhiba el crecimiento, mientras que el descenso de estas auxinas que no fueron
simétricamente para los dos lados de la raíz, sino que aumentó en el lado de abajo, hace que se estimule el crecimiento en esta zona y que en consecuencia la raíz se doble hacia abajo, siguiendo el crecimiento y siguiendo la gravedad. Bueno, esto también ocurre gracias al transporte polar, y quien causa este tipo, la redistribución de las auxinas en función del estímulo gravitrópico es son los transportadores PIM y el flujo de auxinas. Acá podemos ver que en verde está la cantidad de auxinas, ¿sí?, que hacen que el crecimiento de la raíz vaya en el sentido de la gravedad, mientras que cuando esta raíz se coloca en forma lateral, hace que aumente la cantidad de auxinas que se transportan en el lado inferior. Esto inhibe el crecimiento, como mencionamos recién, promueve el crecimiento en este lugar y provoca el crecimiento, o sea, causa la curvatura y el crecimiento nuevo de esta raíz hacia la gravedad. Esto ocurre entonces por transporte polar. Bien. Del otro tropismo que tenemos que hablar es del fototropismo. El fototropismo es el crecimiento de un órgano hacia la luz o en contra de la dirección de la luz. Recuerden que nosotros habíamos dicho que los fotorreceptores vegetales podían sensar distintas señales del ambiente lumínico, como la duración del estímulo, la dirección, la cantidad y la calidad. Bueno, en este caso las fototropinas son los principales fotorreceptores encargados de percibir la luz lateral, no son los únicos, y lo que hacen es que un gradiente de luz, porque por ejemplo en esta plántula vamos a tener un gradiente de luz entre una cara que va a estar más o menos y la otra que esté menos iluminada, va a hacer que se genere también un gradiente de auxinas, y este gradiente va a generar un crecimiento, ¿sí? En el tallo lo que sucede es que crece siempre la cara que está más sombreada, es decir, ahí vamos a tener mayor concentración de auxina, a diferencia de lo que ocurre en la raíz, pero recuerden que en el tallo tenemos distinta sensibilidad de las auxinas respecto a la raíz, ¿sí? Estaríamos hablando de otras concentraciones, ¿sí? Y en este caso el tallo se va a curvar hacia la luz, pero porque crece la parte más sombreada. En el caso de la raíz, crece más la cara iluminada y la raíz se curva en contra de la dirección de la incidencia de la luz, ¿sí? Esto es sumamente importante porque, por ejemplo, no sé, en una ladera o en un cerro, las raíces no están saliendo, si hay una planta sobre esto, no están saliendo por los costados, sino que siempre crecen en contra de esa luz que podrían llegar a experimentar. Es decir, que cuando detectan la luz se van en el sentido opuesto. Recuerden que, creo que lo mencionamos en la clase de fotorreceptores, pero que los fotorreceptores son ubicuos en la planta, ¿sí? Nosotros mencionamos en qué lugares celulares estaban, pero están en todas las células de todas las plantas, ¿sí? No es que existe un órgano específicamente donde estos se encuentren, como en el caso nuestro, que los criptocromos, por ejemplo, se encuentran en los ojos. No, en este caso las plantas están en todo el cuerpo de la planta. Bien, y bueno, dijimos que las fototropinas eran los receptores principales de este tipo de fototropismo, y hablamos de cuál era más sensible en función de altos o bajos niveles, de bajos o de altos niveles de luz azul, ¿sí? Sepan entonces que los criptocromos y los fitocromos también contribuyen. Esto es un ejemplo donde se ve esto a nivel de plántulas, y esto es un esquema de plántulas de Arabidopsis. Pero piensen que también el fototropismo es importante en otros lugares, como por ejemplo en un bosque, donde se abre un claro, por ejemplo, y que las ramas se tienden a reorientar a ese lugar donde hay más luz. Bueno, ahí también es también importante el fototropismo. Sí, acá lo estamos presentando a nivel de plántulas, pero es porque estamos estudiándolo en función de cómo se descubrieron, ¿sí? Entonces, el gradiente de luz causa la redistribución de las auxinas hacia la zona no iluminada. Entonces, la acumulación de las auxinas en este lado sombreado, ¿sí? Porque la luz viene desde este lado, genera que se elonguen estas células. Acá podríamos observar distinta concentración, pero no es que cambie la concentración en sí, no es que haya un aumento de la biosíntesis de las auxinas, sino es que lo que cambia es la distribución de estas auxinas, ¿sí? Este crecimiento
diferencial que habíamos visto en este lado sombreado, genera que la curvatura hacia la luz. ¿Sí? Acá podemos ver una plántula que tiene, que tiene a este promotor de auxinas de R5, tiene fusionado Gus, es una plantita de Arabidopsis, que es una construcción genética, donde lo que se puede observar es que este Gus, después de hacerle una tinción, podemos ver la actividad de las auxinas en este lugar sombreado. Se ve bellísima. Bueno, si ustedes quieren leer más detalles sobre esto, fototropismo, pueden ver estos web topics, y también si quieren ver el mecanismo del fototropismo negativo en raíces, bueno, creo que es este último que tienen acá. Bueno, otro tema importante es la desetiolación. Bueno, se dice que cuando una plántula crece en total oscuridad debajo de la superficie de la tierra, su hipocotilo se alarga rápidamente porque está buscando la luz. Si hay una elongación celular en esa zona, los cotiledones permanecen plegados sobre sí mismos sin expandirse, y no hay un desarrollo del aparato fotosintético porque la planta no está detectando la luz. Entonces, ¿para qué utilizar las reservas en eso? Más vale invertir las reservas que tenga la raíz. Es importante el tamaño de la, no de la raíz, de la semilla, es importante el tamaño de las semillas, para que, elongando las células de este hipocotilo o hipocotilo, dependiendo del tipo de plántula que estemos considerando, aumenten las chances de llegar a la superficie. Una vez que esta detecte la luz, o esta parte aérea sea expuesta a la luz, se frena rápidamente este crecimiento, o sea, se inhibe la elongación de este hipocotilo, se induce la expansión de los cotiledones, y además, bueno, su apertura. Se promueve la síntesis del aparato fotosintético. El aparato fotosintético me refiero de todo, o sea, no solo de las clorofilas, las proteínas, los complejos de antena, sino también del resto de la maquinaria necesaria para la fijación del dióxido de carbono. O sea, con esto me estoy refiriendo a las proteínas que están dentro del tilacoide, que van a ser importantes para la fijación del dióxido de carbono, es decir, todas las proteínas del ciclo de Calvin, ¿sí? En este caso, cuando observamos que pasa esto, se dice que la plántula comienza a desetiolarse, y en este caso realiza fotomorfogénesis, ¿sí? Bueno, cuando ocurre esta fotomorfogénesis hay un cambio, es decir, cuando la plántula emerge y detecta la luz, hay un cambio enorme en el transcriptoma del su genoma. Cuando pasamos de este estado etiolado a este estado desetiolado, cambian muchísimos genes, ¿sí? Esto es una respuesta que es rápida, es decir, la transición de la escoto a la fotomorfogénesis ocurre en minutos y provoca estos procesos que dijimos, es decir, la elongación, la inhibición de la elongación del tallo, como nos podemos referir al hipocotilo o al epicotilo, la apertura, con que diga la inhibición de la elongación del tallo, estamos bien, porque nos estamos refiriendo, botánicamente al tallo. La apertura del gancho apical, ¿sí? Y la expansión de los cotiledones, y después la síntesis de toda la maquinaria fotosintética. Bien, entonces el pasaje de luz de la oscuridad completa a la luz es percibida por distintos fotorreceptores, por supuesto, y estos inician la desetiolación o la fotomorfogénesis. Es decir, estamos en esta situación y hay distintos fotorreceptores. Quienes están encargados de la fotomorfogénesis durante la desetiolación son tanto los fitocromos como los criptocromos, ¿sí? Acá podemos ver una plántula, esta es como se ve en la oscuridad, y después de una semilla que creció en luz blanca. Ven que no tiene estas características que podemos ver acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos mutantes, ¿sí? Yo hablé y les dije que un mutante iba a ser un genotipo que no tuviera una determinada proteína. En este caso es un mutante que no tiene la proteína, y por lo tanto, bueno, por más que tenga el cromóforo, no va a ejercer ninguna acción. Nunca se va a unir a la proteína porque no tiene el gen que codifica por esa proteína, ¿ok? Bien. Acá podemos evaluar cómo se ve un doble mutante de criptocromos. ¿Se acuerdan que teníamos 3 criptocromos? El 1 y el 2 eran los más conocidos. El 3 todavía no se conocía mucho su función.
Y vemos que este desetiola la plántula, pero tiene un hipocotilo bastante grande. Y si desetiola, ¿por qué será? Y porque tiene mutados los criptocromos, pero no tiene mutados los fitocromos, que también participan en este proceso. Mientras que una plántula doble mutante de fitocromo A y fitocromo B tiene un fenotipo bastante más etiolado que este que vemos acá. ¿Ok? ¿Por qué será? Y bueno, porque tiene criptocromos. Pero si vemos que los mutantes de fitocromo tienen es más largo su hipocotilo respecto de que el mutante criptocromo, vemos que la contribución de los fitocromos es mayor que la de los criptocromos, la contribución en la inhibición de este proceso, ¿sí? Porque bueno, justamente acá es que no están los fitocromos, es mucho más largo. Y una plántula cuádruple mutante, que no tiene ni FIA, ni FIB, ni CRI1, ni CRI2, tiene un fenotipo bastante similar al fenotipo en la oscuridad. ¿Bien? Ok. Bien. Entonces, bueno, les cuento que esta cuestión de la desetiolación sirvió mucho para estudiar los distintos mutantes de los fotorreceptores y para terminar de entender muchas de las funciones. Nosotros cuando vimos la clase de fotorreceptores vimos que no solo los fotorreceptores regulaban, o sea que regulaban muchas respuestas durante todo el ciclo de la vida de las plantas. Bueno, estas respuestas, digamos, proceso se usó mucho para entender cuál era la función de cada uno de los genotipos mutantes de los distintos fotorreceptores, porque bueno, es relativamente rápido poner las semillas a germinar y después medirle la longitud del hipocotilo o medirle el ángulo del gancho del gancho acá. Así que bueno, nada, les cuento que sirvió muchísimo para eso. Entonces bueno, acá podemos ver el wild type en oscuridad, que ya lo conocemos, y después estos genotipos en luz blanca, ¿sí? Que es la misma fotito que vimos en la diapo anterior. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando estudiamos los fotorreceptores dijimos que cada grupo de fotorreceptores tenía un rango de absorción específico que le permitía generar su acción, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, los fitocromos cuando absorbían rojo generaban una respuesta y cuando absorbían rojo lejano otra. Entonces, bueno, acá podemos ver que en luz roja podemos ver cómo es el wild type, es decir que se alcanza a desetiolar, pero en luz roja no tiene la misma forma que el wild type en luz blanca, es decir que tiene bastante largo su hipocotilo, ¿sí? Porque vimos que no solo la luz roja, sino también la luz azul iba a estar percibida a través de fitocromos y criptocromos, va a estar frenando y inhibiendo la elongación de este hipocotilo. Y un doble mutante de fitocromo A y FIB en luz roja es etiolado, ¿sí? No hay inhibición de la elongación del hipocotilo, porque no está presente y bueno, no tenemos otra porción del espectro lumínico que podría estar ejerciendo alguna acción, solamente tenemos luz roja. Esto, digamos, son experimentos donde se utiliza luz monocromática, es decir, luz puntual que emite, o sea, que está en una determinada longitud de onda. Bueno, sigamos. Una planta wild type en luz azul, por supuesto que no tiene el mismo fenotipo que el wild type en luz blanca, digamos que la luz blanca va a tener todo, sería casi como el sol, va a tener tanto luz roja como luz azul, ¿sí? Y es bastante más etiolado, mientras que un mutante de FIA y de los dos criptocromos es bastante etiolado, ¿sí? Por el otro lado, si solamente tuviéramos luz monocromática rojo lejano, sabemos que el rojo lejano estaba simulando, por ejemplo, la presencia de plantas vecinas o de un canopeo vegetal. Y vamos a ver que un wild type, es decir, que tiene todos los fotorreceptores, puede desetiolar, aunque no va a tener un hipocotilo tan corto como luz blanca, pero que su mutante es sumamente etiolado, como pueden ver acá. Bueno, en resumen, esto es una forma de tratar de entender cómo funcionan cada uno de los fotorreceptores y cómo contribuyen al control de este proceso, pero los mutantes de los fotorreceptores tienen desetiolación deficiente. Bien, entonces, FIB es el principal fotorreceptor encargado de percibir y promover la desetiolación bajo luz roja, y FIA es necesario para la desetiolación bajo un canopeo denso, es decir que una plántula que no tiene FIA
y está emergiendo debajo de un canopeo denso, es decir, que ve la luz, porque va a haber ciclos diarios de luz y oscuridad, pero está creciendo empieza a emerger en un ambiente enriquecido con rojo lejano, si no tiene FIA, como en este caso, no puede desetiolar. Bien. ¿Se les ocurre pensar cómo será el fenotipo de plántulas mutantes simple, doble, triple y cuádruple de fitocromo? Bueno, son una cosa como esto que ven acá, que obviamente tienen esta desetiolación deficiente, pero pueden observar tranquilamente. En este caso tienen el wild type. Acá tienen un mutante de FIA, que ven que FIA no está en luz blanca, digamos, es muy similar al wild type, mientras que el mutante de FIB es bastante etiolado, ¿sí? Y el mutante en el punto C, wild type, FIA, FIB es el C, y el D es el mutante de fitocromo B, D y E, que es bastante más etiolado. En E tenemos el de A, B y E, y acá tenemos el cuádruple mutante, que es, bueno, bastante más etiolado, pero miren que tiene cotiledones verdes y que se abrió el gancho. Bien, bueno, ¿cómo se regula esto? Bueno, quienes participan en esto son las librelinas y los brasinosteroides, que lo que hacen es inhibir la fotomorfogénesis en oscuridad. Es decir, que no se dé la fotomorfogénesis, que sería lo esperable para que una planta pueda establecerse y ser autótrofa, está regulado negativamente, ¿ok? Entonces, la luz es sensada a través de fitocromos, ¿sí? Estos interactúan negativamente con unos factores de transcripción que se llaman Phytochrome Interacting Factors. Estos inhiben la acción de genes necesarios para la fotomorfogénesis, que obviamente activan o promueven la fotomorfogénesis. Bien, ¿qué sucede? Los fitocromos actúan físicamente con estos, los fosforilan causando su destrucción. Estos factores de transcripción, PIF3 y PIF4, son necesarios para la etiolación de las plántulas en oscuridad, es decir que estos activan la transcripción de genes de crecimiento, generando que, por ejemplo, un hipocotilo sea alargado. Las liberalinas promueven la degradación de las DELA, permitiendo que estos PIF actúen, estimulando genes de respuesta de crecimiento, por ejemplo, la síntesis de auxina y de brasinosteroides, ¿sí? Que causan este crecimiento. En la luz, las proteínas DELA se pegan a estos PIF y PIF4 interfieren con su acción, generando que esta planta se desetiole. Bien, pero habíamos visto que existían otras vías de traducción de señales de los fitocromos que regulaban este proceso. Habíamos visto que la forma PR, que era la forma inactiva, en la oscuridad se encontraba en el citosol, y que dentro del núcleo había una E3 ligasa, que es COP1, que inhiben la acción de ciertos factores de transcripción porque los ubiquitina los manda a degradar al proteasoma. Bueno, cuando tenemos esta circunstancia, que estamos en la oscuridad, se genera escotomorfogénesis, mientras que cuando hay luz, la plántula puede emerger y sensar esta luz. El PBR se transforma en PFR, entra al núcleo y hace que empiece a migrar este COP1 y que salga del núcleo y sea exportado hacia el citosol y deje de estar inhibiendo factores de transcripción como HI5 y HIH. ¿Sí? ¿Qué hacen estos? Y bueno, por ejemplo, un mutante de HI5 presenta desetiolación deficiente, ¿sí? Es un factor de transcripción que está constitutivamente en el núcleo. Es decir, que la luz es percibida a través de un fotorreceptor que promueve la acción de HI5 o HIH, y esto desencadena la fotomorfogénesis. Entonces, HI5 es necesario para la fotomorfogénesis y para la respuesta a diversos genes de la luz. Y COP, habíamos dicho que era una transligasa que mantiene reprimida la fotomorfogénesis en oscuridad porque causa la destrucción de factores de transcripción como HI5 y HIH. ¿Cómo serán entonces los fenotipos de estos de estos elementos de la cadena de traducción de señales? Bueno, la luz inhibe la acción de COP y COP inhibe siempre la fotomorfogénesis. Si no está COP, tenemos fotomorfogénesis. Acá podemos ver cómo es la plántula en la oscuridad, cómo es la plántula en la luz de wild type, mientras que las plántulas mutantes de COP, que se llama Constitutive Photomorphogenic Mutant,
¿sí? Podemos ver que tiene una desetiolación constitutiva, ¿sí? Tanto que esté en la luz o en la oscuridad, se desetiola. Bien, y lo que tiene diferente es que en la oscuridad, como no va a estar la luz, ese estímulo no va a generar que se sintetice la maquinaria fotosintética y por lo tanto no va a tener sus cotiledones verdes. Habíamos dicho que COP integraba señales no solo de Phi, sino de los fitocromos, sino también de los criptocromos que actúan inhibiendo la acción de estos COP que evitan la fotomorfogénesis.